Hola a todos, mi nombre es Juan Argañarás, estudiante del primer año de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la UNLAR. Este es mi mapa mental sobre el libro Historia Secreta de Argentina. En la parte superior del mapa y en la parte de los costados se encuentra un breve resumen de las ideas principales que expone el autor, y aquí en la parte inferior, que es donde me quiero detener, puse un análisis propio personal acerca de lo que me pareció el libro, ¿verdad? En primer lugar, como hablamos de historia, me gustaría decir que lo curioso que tiene la historia es que nunca la podemos contar en su totalidad. Es decir, para contar una historia siempre estamos suprimiendo detalles y solamente rescatando aquellos hechos y acontecimientos que nos parecen más relevantes y trascendentales, ¿no? De manera que no la podemos contar a la historia en su totalidad, pero al menos podemos tratar de contarla objetivamente. ¿Y por qué digo esto? Porque en la actualidad muchos de los hechos que pasan han sido bastante bastardeados. Es decir, una misma historia no es la misma y no tiene los mismos héroes y villanos si la cuenta, por ejemplo, Clarín o si la cuenta Página 12, porque allí la historia no se la cuenta con objetividad, sino se la cuenta según los intereses que percibe cada uno de los que narra la historia, ¿verdad? O por ejemplo el caso que hoy está en boca de todos, el caso de Messi y la directiva de Barcelona. Los que queremos a Messi contaremos una historia demonizando a la directiva, y los que no quieren a Messi contarán la historia demonizando a Messi, y así la historia pierde objetividad porque responde a los intereses de querer hacer quedar bien o mal a Lionel Messi, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque desde las primeras hojas de este libro me ha parecido que no tiene mucha objetividad. Es decir, al contar la historia, el autor se para ya desde una vereda y toma postura y arroja luz sobre esa historia, de manera que esa historia se adecue en la medida que esos hechos tomen la forma de lo que los argumentos necesitan que sean, ¿verdad? Y darme cuenta de esa situación en las primeras páginas me ha llevado a tener no un sentimiento de adhesión al libro, sino todo lo contrario, a quererlo confrontar, ¿verdad? Así que este análisis un poco es confrontar ese libro y también expresar algunas inquietudes que me ha sacado, ¿sí? El primer capítulo del libro habla acerca del círculo rojo. ¿Qué es ese círculo rojo? Es el poder detrás del poder. Es ese poder que se maneja en la sombra y que atenta a la democracia y a los intereses de las personas. Y en este punto me gustaría detenerme porque el autor no menciona ninguno de los elementos de ese círculo rojo a los medios de comunicación. ¿Y por qué digo esto? Porque para mí la democracia y los intereses públicos ya están trastocados desde antes. La opinión pública no es la opinión pública, sino es la opinión de los medios de comunicación que imponen el sentido común. De manera que, ¿cuáles intereses están afectando ese círculo rojo? ¿Los intereses reales de la sociedad? ¿O aquellos intereses que se hacen pasar por sociales, pero responden a intereses de los grandes sectores de poder? ¿Sí? O sea que en primer lugar me quería hacer esa aclaración de que para mí un elemento fundamental, si es que hay algo que amenaza la democracia, son los medios de comunicación que manipulan los intereses, ¿no? En segundo lugar, el autor habla de que el círculo rojo está compuesto por los empresarios
y a los empresarios no les gusta la competencia. Es decir, si hay competencia, un empresario tiene que mejorar la calidad de su producto y bajar los precios. Como a los empresarios no les gusta competir, ¿qué hacen? Pactan con el Estado para, por ejemplo, hacer que no haya importaciones, ¿sí? Que no vengan productos desde afuera, entonces ellos pueden manejar el mercado a su antojo. Tiene mucha lógica y tiene mucho sentido lo que dice el autor. Sin embargo, me parece a mí, en una opinión personal, que deja de lado lo sustancial de su propuesta. Y es que no hay competencia si no hay por lo menos un piso mínimo de oportunidades y posibilidades para generar esa competencia. Es decir, ¿de qué competencia hablamos si no hay oportunidades de competir? La competencia necesita la igualdad. Y que de hecho igualar es económicamente eficaz, porque igualando y dando oportunidades de competir, por los sectores que no tienen las posibilidades de competir pueden expresar de ese modo su potencial creativo e intelectual. De manera que ¿es necesario competencia? Sí, puede que sí, pero primero hay que igualar, de manera que la competencia sea real, sino de qué competencia estamos hablando, ¿sí? No es posible competir, y acá en el gráfico lo que trato de expresar justamente es eso: alguien que tiene en su escalera todos los escalones y alguien que solamente tiene un escalón aquí abajo y otro allá arriba. Se hace imposible la competencia, ¿no? Y alguien me dirá, bueno, pero de alguna manera el hecho de lo que dice el autor es que esto genera riqueza, y entonces cuando hay riqueza vos te podés separar y podés competir. Hay algo que me gustaría leer, que lo dice el célebre escritor ruso León Tolstoy, y lo voy a leer porque no me gustaría parafrasearlo y arruinar su pensamiento. Él dice lo siguiente: a pesar de los supuestos esfuerzos de las clases dominantes por mejorar las condiciones de sus trabajadores, estos son sometidos a una ley de hierro inmutable, que no se les conceda a los trabajadores más de lo estrictamente necesario a fin de que estén siempre obligados a trabajar en provecho de sus amos, ¿sí? Entonces, está bien, decimos que se fomente la competencia, pero los que tienen el poder para competir no quieren esa competencia, el mismo autor lo dice, y entonces las oportunidades siguen siendo escasas para los sectores más desfavorecidos, ¿verdad? Pero, y aquí hay algo que pensaba, a lo mejor estoy equivocado en todo lo que estoy diciendo, y el autor del libro tenga mucha razón, y el capitalismo genere mucha riqueza, y yo no me estoy dando cuenta. Y acá por eso puse a Nicanor Parra, la foto de él, porque él tiene una metáfora espectacular y dice: hay dos panes, usted se come los dos panes, yo no me como ninguno. Promedio total de panes por cabeza, 1. Hay riqueza, pero ¿cómo está distribuida esa riqueza? En el libro, y incluso muchos economistas de aquí, de la misma línea del autor del libro, es decir, de Iván Carrino, ponían como modelo a Chile, ¿sí? Un modelo liberal, y sin embargo el modelo chileno el pueblo chileno le dio una cachetada monumental a ese modelo a fines del año pasado, ¿sí? Reclamando porque tenían un transporte excesivamente caro,
porque los salarios son salarios que están por debajo de las necesidades, porque las jubilaciones son jubilaciones de hambre, porque se adquieren deudas interminables cuando se quiere pagar la educación. Y entonces el pueblo chileno salió a manifestarse. Y alguien me dirá, bueno, pero estás criticando al libro ya con el diario del lunes, el libro es anterior. Bueno, justamente, o el autor no conocía en profundidad la realidad del pueblo chileno, o lo que es peor, está ocultando esa información para que le sirva en sus argumentos, ¿sí? Otra de las cosas que habla el autor y que él expresa de que el círculo rojo también está compuesto por los sindicatos que atentan contra la economía, y es muy curioso porque el autor habla de que los sindicatos exigen salarios por encima de la productividad, y cuando leí el ejemplo que cita el autor me causó un poco de gracia y un poco de bronca, porque cita un ejemplo donde Juan crea una taza y la taza se vende a 5 pesos, Juan gana 4 pesos y sin embargo los sindicatos van y dicen no, que Juan gane 4,50. Uno al ver ese ejemplo dice no, tiene razón el autor, está ganando casi la totalidad del producto, 4 pesos de 5, y encima quiere ganar 4,50. Y en realidad cuando los sindicatos exigen un mejor salario es para equilibrar justamente ese plusvalor. Todo el mundo sabemos que el empleador se queda con la mayor parte de la plusvalía, mientras que el empleado recibe salarios de miseria. Entonces el ejemplo de alguna manera no me ha gustado, porque de alguna manera sirvió para, claro, uno ve ese ejemplo y le da la razón al autor, y en realidad eso no acontece. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa si es que no hay sindicatos? Hay precarización laboral. ¿Qué es lo que pasa con los repartidores? Por ejemplo, allí puse el ejemplo de Globo, Rappi, Pedidos Ya, que son trabajadores que no tienen cobertura médica, no tienen ningún tipo de seguro. Y es curioso, el mercado pide que no se los regule, y el mercado regula a sus empleados. Estos empleados hace 2 años no pueden aumentar la tarifa de ganancia por pedido. Es la misma empresa la que está restringiendo un aumento para sus empleados. Empleados que por otra parte han sido decenas los que han muerto en esta pandemia. Y entonces cuando no hay sindicatos, cuando no hay seguridad para los trabajadores, estamos hablando de empleo, pero empleo ¿a qué costo? ¿Cuál es la calidad de ese empleo, no? Y otra de las cosas que me dio un poquito de bronca cuando leí esto del círculo rojo y los sindicatos es que distorsiona el mensaje laboral, y pone el ejemplo el libro. Dice, supongamos que el mercado necesita ingenieros, ¿sí? Se está pagando bien por ingenieros porque el mercado los necesita. En cambio no necesita sociólogos, ¿sí? Pero los sindicatos piden que los sociólogos sean bien pagos. Entonces se distorsiona el mensaje, se piensa que tanto el mercado necesita ingenieros y sociólogos, y aquí ya casi hay como un mensaje encubierto de cosificación del hombre. Es decir, el hombre no es lo que sus sueños y anhelos desean, sino lo que el mercado necesita que el hombre sea. A eso hemos llegado, a una economía que no está al servicio del hombre, sino el hombre está al servicio de la economía. Y con esto quisiera ya ir terminando, porque sé que me estoy extendiendo demasiado. Cuando hablamos del liberalismo y de este capitalismo salvaje, en general nunca se habla del deterioro del medio ambiente.
y el deterioro del hombre. ¿Sí? Ese medio ambiente, lo curioso es que si se destruye a la economía, y la economía, por salvarse, destruye al medio ambiente. Entonces hay que apuntar, me parece, en otra dirección. Esta pandemia nos está dando un mensaje claro, ¿no? Pero además, este deterioro del medio ambiente deteriora la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque los productos cada vez son de menor calidad, los alimentos que consumimos cada vez son más artificiales, y en beneficio de este mercado los trabajadores ponen su vida en juego al servicio de ese mercado y se privan de lo que puse acá, la pérdida de los horizontes de la felicidad. Está la presión que se ejerce, que ya no hay tiempo para la familia, y está la presión que se ejerce, que el otro día puse esa imagen última, el otro día leía algo de que muy creciente, y es que cada vez más personas se empastillan para dormir. Entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos pretendiendo que deshumaniza y cosifica al hombre en beneficio de un mercado que, a propósito de lo que puse allí del COVID y la mano invisible, se hizo invisible en cuerpo entero en la pandemia, y fue la solidaridad social condensada en instituciones estatales la que fue al rescate del hombre. Entonces me parece que sí, que la economía y el mercado en Argentina y en todo el mundo tienen que cambiar, pero que sin lugar a dudas no es profundizando el capitalismo la salida.